junto aquí. Ánimo, tal y como eres. Ánimo, yo te elegí. No te entendí. Acerca esto, pero allá. A la boca, ¿no? Fuerte. ¿Ahí? No, fuente al otro lado. Tíralo, sácalo ahí fuera. Re. Sé que el camino es largo, sé que la lucha es dura, sé que amar a veces duele, sé que a veces la cruz pesa, pero no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Caminarás por las aguas y no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Pelearás con Goliat y lo vencerás. Morirás en la cruz y resucitarás. Aunque un ejército acampara contra ti, aunque a tu lado caigan 10.000 y sintieras que ya no puedes seguir, aunque todo parezca absurdo y gris, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Si te invade la amargura y la tristeza y el dolor te llena de impotencia, mírame en la cruz y encontrarás respuestas. Abrázame y yo seré tu fuerza. Te prometo que jamás permitiré que seas probado por encima de tus fuerzas. Por ti mi vida yo sigo entregando, por ti mi amor se sigue derramando. No tengas miedo,
Yo siempre estoy contigo, dame tu mano, conozco el camino. Te aseguro mi ternura y mi cariño. Solo abandona en mí tu suerte y tu destino. No tengas miedo, 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 aunque todos te abandonen. Siempre yo estaré a tu lado. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo siempre estoy contigo. Buenos días a todos. Bueno, soy María Teresa, discípula de la familia de aquí de Valencia, casada con Javier. Bueno, algunos de nosotros ya nos conocemos de otros años, ¿no? Bueno, mirad, vamos a ir dando pasos y en este Viernes Santo yo sentía la oración decir, Señor, estamos pisando terreno sagrado. Yo creo que eso es algo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Y yo os invito a parar, y os invito a contemplar a Jesús en Getsemaní, ¿no? Poder ver cómo vivió los últimos momentos, cómo enfrentó esos últimos momentos antes de ser arrestado, ¿no? Y por eso os he intentado pues, poner ramas de olivo para que nos ayude un poquito más a entrar en lo que vamos a intentar orar ahora. Mirad, Jesús, sabiendo todo lo que se le venía encima, sabiendo todo lo que iba a sufrir, siente la necesidad de ir a orar con su Padre, con su Abba, con su papaíto, ¿no? Jesús siente la necesidad de estar en su compañía, en su presencia, de poder hablar con Él y dialogar con Él, porque Jesús estaba triste, estaba asustado, estaba profundamente angustiado. Y decide llevarse a 3 de sus discípulos más allegados, se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan para que le acompañen en este momento, ¿no? Pero Jesús les comparte ese miedo, ese sufrimiento a sus discípulos, como yo supongo que nunca había hecho. Les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Pero ¿qué ocurre? Cuando Jesús se va a orar y vuelve, se los encuentra durmiendo. Y Jesús, pues con dolor y tristeza les dice, ¿con qué no habéis podido velar una hora conmigo? Yo intentaba ponerme en la piel de Jesús y decía, ¿cómo te sentirías, Señor? Habías dado tu vida por ellos, les habías pedido, les habías abierto tu corazón, les habías pedido que te acompañaran y ellos se quedan dormidos. O sea, Jesús humanamente necesitaba de su presencia, de su compañía, porque eran sus amigos, los que habían estado con ellos, con Él a todas horas durante los últimos 3 años, ¿no? A pesar de que ellos habían visto tantas cosas, a pesar de que ellos habían sido estos 3 los que habían sido testigos de la transfiguración de Jesús. Pero a pesar de todo, se duermen. Yo miraba a los discípulos y yo pensaba, señores, que no entenderían absolutamente nada.
Ellos no podían entender, como no entendían muchas cosas de las que tú hacías, cómo tú podías tener miedo, como tú que habías resucitado a Lázaro, como tú que habías hecho tantos milagros, tú, su maestro, su Señor, ibas a tener miedo. ¿Cómo te iban a acoger si tú eras el Mesías? O sea, no podía ser. Por eso yo creo que ellos no entendían nada y no podían saber el alcance de todo lo que Jesús les había ido anunciando y lo que en ese momento compartió de angustia, de dolor y de tristeza. Y por eso los deja solos, ¿no? Lo dejan solo. De hecho, cuando Jesús se vuelve a ir y vuelve otra vez, se los vuelve a encontrar dormidos. Pero Jesús aquí se entristece, pero no les dice nada. Fijaos, yo entendía que Jesús también necesitó su tiempo, necesitó un proceso para poder entender que sus amigos no podían sostenerle en ese momento. Sus amigos no eran los que le podían dar la fuerza para poder continuar, para salir adelante en estos momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento que vivía Jesús. Él tuvo que darse cuenta, porque de hecho fue un proceso. Al principio les dice, ¿pero qué hacéis? Al siguiente vez ni les llama, ni les dice nada, los ve y se vuelve a ir. Mirad, él se da cuenta de que solo el Padre le podía dar esa fuerza, solo el Padre le podía sostener. Por eso la tercera vez que viene a buscarlos de orar, les dice, ahora ya, podéis dormir y descansar, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Aquí vemos un proceso en Jesús con respecto a sus discípulos. Humanamente necesitaba su compañía, pero se da cuenta que ellos no pueden darle lo que él necesita, que ellos no le pueden sostener ni le pueden dar la fuerza que necesita. Jesús reacciona así porque es después de orar profundamente con el Padre, cuando Jesús pone en sus manos todo lo que va a suceder y le dice, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mirad, yo orando intentaba imaginarme el diálogo del Padre con el Hijo, ¿no? De Dios con su Hijo. Cómo yo veía como un posible diálogo que Dios le decía a su Hijo, que no sería un diálogo nada fácil. Hijo mío, no hay otra manera. Es la única manera de que el mundo se salve. Esta es la única manera de que las puertas del cielo se puedan abrir para que vivan con nosotros para siempre. Es la única manera de que el ser humano pueda vivir feliz y para siempre. Y esto tiene que pasar por ti. Y estás solo. Pero no te preocupes, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Confía en mí. Yo te daré la fuerza para continuar. Y Jesús, en medio de este profundo dolor, de este profundo sufrimiento, de esta profunda angustia, se dispone a hacer su voluntad. Y Jesús experimentó en ese momento una fuerza sobrehumana que le capacitó para llevar a cabo su misión. Y por eso sale de Getsemaní firme, decidido, seguro, como un soldado preparado para la batalla final, como un soldado preparado para la victoria. Y por eso les dice con firmeza a sus discípulos, levantaos, vámonos, mirad que el que se va a entregar está cerca. Por eso Jesús, cuando se acerca a Judas y los soldados, es Jesús el que da el paso, ¿no? Da un paso adelante y les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen, a Jesús el Nazareno. Y él les contesta, yo soy. Esa firmeza que Jesús tenía al salir de Getsemaní no la tenía al principio, ¿no? Mirad, y también les dice, y si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. A mí me encantaba contemplar cómo Jesús, en medio de la situación que estaba, en medio del sufrimiento que estaba pasando y que iba a pasar y que él sabía, asume su responsabilidad, asume las consecuencias de lo que ha decidido, pero sin arrastrar a nadie. Jesús los deja libres, porque como siempre hace, ¿no? Porque quien ama da libertad. Y Jesús vivió y murió amando y dando libertad a los demás. Y esto es lo que hizo con sus discípulos, ¿no? Seguro, a mí me resonaba una cita
de Juan, cuando Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, que nos compartían ayer también, ¿no? Esto es una maravilla, porque por eso Jesús, ante el extremo en que se encuentra, sin salida, y esperándole una muerte nada tranquila ni agradable, ni huye, ni opta por la violencia. Fijaos, Jesús tenía poder para poder escapar de ahí. Podía haber dicho, mira, me arrepiento de lo que he hecho, de lo que he dicho, ha sido una tontería, no creo en lo que os he dicho, y se podía haber escapado de todo lo que tenía. Pero Jesús no hace eso, ¿no? Jesús no se revuelve frente a la injusticia que está sufriendo frente a él. No se revuelve tampoco frente a sus discípulos, que cuando lo prenden, lo abandonan y lo dejan solo, ¿no? Él simplemente opta por dar la vida. Pero esto humanamente no es posible vivirlo, ¿no? Le hizo falta la fuerza de su padre para poder seguir amando en estas circunstancias, en el que van a cogerle y apresarle con palos, con armas, como si fuera el mayor criminal del mundo, donde humanamente se siente solo y abandonado. Jesús sufre las consecuencias de quedar indefenso, pero Jesús no sucumbe. Jesús sabe controlar ese momento de la amenaza, de la soledad. Pero fijaos, algo que me parece que no tenemos que olvidar es que Jesús es capaz de enfrentar este momento, porque esto no se improvisa, es decir, Jesús constantemente iba al Padre a orar con él. Necesitaba de esa compañía constante de su Padre, de ese diálogo constante con su Padre. Jesús esto no lo hubiera podido hacer cuando empezó la vida pública, no hubiera sido capaz. Jesús necesitó ir conociendo el corazón del Padre para ir entendiendo el proyecto que tenía para la humanidad. Jesús fue conociendo y haciendo suyo el proyecto del Padre para el ser humano. Y ese amor infinito del Padre por toda la humanidad fue asumido libre y voluntariamente por Jesús. Porque Jesús creía ciegamente en el proyecto del Padre, creía ciegamente en la fuerza del amor, a pesar de que su vida humanamente fuera un fracaso. Jesús en ningún momento se arrepiente de todo lo vivido, de todo lo amado. Lo hubiera vuelto a hacer seguro, ¿no? Jesús en Getsemaní recibe esa fuerza para levantarse, para continuar, para afrontar todo lo que iba a ocurrir. Jesús dijo un sí rotundo a la voluntad del Padre. Fijaos, igual que el pueblo de Israel cuando salió de la tierra, salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, ese pueblo llegó a la tierra prometida porque dio un sí a la voluntad de Dios para su pueblo. Pero ese camino no es fácil, pero llegó porque Dios le fue acompañando y Dios le fue fortaleciendo. Y cada uno de nosotros también experimentamos que cuando queremos ser fieles al proyecto que Dios tiene soñada para nuestra vida, cuando nosotros queremos darle un sí a que se haga su voluntad, un sí a poner nuestra vida en sus manos, tampoco nos resulta nada fácil. Qué difícil nos es asumir en nuestra vida las consecuencias de nuestras opciones. Porque fijaos, nos vamos encontrando en el camino muchos Judas que buscan torcer nuestro camino, que buscan tambalear el proyecto que Dios tiene soñado para nuestra vida, que buscan torcer ese entregar nuestra vida. Y fijaos, yo os comparto una experiencia. Yo con mi trabajo he ido dándome cuenta, pues al principio yo trabajo en un centro sanitario y llegó un momento que yo entendí que mi trabajo no podía ser solo atender a los pacientes y curarles, ¿no? Como que eso yo sentía que se quedaba corto. Y yo entendí que el Señor quería que fuera instrumento en medio de las familias para poder acoger, para poder escuchar, para poder acompañar, para poder estar. Pero esto me ha supuesto un sinfín de problemas con algunos compañeros de trabajo. Pues porque no estoy con la queja constante, porque si viene un paciente 3 minutos antes de la hora y lo tengo que atender y me tengo que ir más tarde, no me quejo.
porque dejo a la gente que me puede interrumpir en la consulta y preguntarme algo y yo citarlo, necesito hablar contigo tal, y no le digo nada, no le pongo a chillar, no me pongo a protestar. Si alguien se equivoca citando de un paciente, no bajo y monto el pollo. Bueno, es que no lo podéis imaginar esto. Me critican constantemente por mi forma de trabajar, si es que no pones límites, si es que, claro, te pasa lo que te pasa porque te da la gana. Me intentan humillar en reuniones, delante de otros compañeros. Y esto es constante, ¿no? Y fijaos, ha habido momentos en los que me he parado y en oración le he dicho, Señor, ¿me estoy equivocando? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Es esto lo que quieres que haga? ¿O es verdad que no pongo límites? ¿Es verdad que no hago lo que tengo que hacer? Ayúdame a verlo, ¿no? Recuerdo que una vez, los compañeros han ido, uno se ha jubilado, ha venido otro y así vamos endosando, ¿no?, la lista de Judas que se van encontrando, se van poniendo en mi camino, ¿no? Recuerdo un señor que ya está jubilado, estaba la consulta suya 4 metros enfrente de la mía, ¿no? Y llegó un momento que prácticamente no me hablaba. Y a mí me daba una profunda tristeza porque yo decía, pero si yo no le digo nada, si yo no hago nada, o sea, si es que yo lo dejo hacer y yo me acercaba a él, yo le hablaba, lo que sea, pero si no era algo que yo me dirigiera directamente a él, no me hablaba, ¿no? Y yo le decía buenos días todos los días, todos, y el 95% de las veces no me contestaba. Y después de 2 años así, un día le volví a decir buenos días, no me contestó, claro. Y yo sentí una profunda tristeza. Y en ese momento, dentro de mí, sentí como una fuerza que me levantaba y me decía, basta ya, María Teresa, ya está bien. Una fuerza que sentí que me levantaba y que me decía, tú haz lo que tengas que hacer y te tiene que dar igual lo que los otros piensen, lo que los otros digan. ¿No te saluda? Pues mala suerte para él. Eso me dio un descanso que no os podéis imaginar. Es decir, solté mogollón de peso interior porque me sabía mal esa situación, pero el Señor me dio la fuerza para levantarme en medio de ese dolor, porque a mí me provocaba dolor esa situación, esa manera de comportarse, esa manera de hablar de mí, de portarse conmigo, ¿no? Aunque yo seguía haciendo lo mismo, pero es verdad que a mí me causaba sufrimiento y yo sentí que el Señor me levantaba, ¿no? Y además he experimentado también que en esos momentos en los que me he dejado llevar, en los que me he cansado de escuchar, de que se metan conmigo, de que hablen de mí, he experimentado que el Señor me ha ayudado y me ha levantado y me ha ayudado a no sucumbir, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que no puedo. Y además, orando este pasaje, recuerdo la cita cuando Judas da un beso a Jesús antes de que le prendan los soldados, cómo Jesús mira a Judas y le dice, amigo. Lo primero que le dice es amigo. Y yo veía esa cara que tendría Jesús de misericordia frente a Judas, de amor, de qué pena lo que te estás perdiendo, ¿no? Qué pena, amigo. Y yo he experimentado que el Señor ha cambiado también mi mirada hacia estas personas que intentan desviarme del camino. Me han ayudado a no solo hacer la voluntad del Padre, sino a poner mi vida en sus manos, pero amándoles. De hecho, yo el compañero que tengo ahora que ha sustituido al anterior, voy y le digo, es que no estás bien. Le digo, bueno, tendrías que hacer algo para poder salir de cómo estás, para tal. La gente flipa conmigo, pero es que me nace porque el Señor me ha regalado esa mirada hacia Él, porque humanamente eso no es posible, porque cuando alguien te intenta ponerle la zancadilla, lo que tienes ganas es mandarle a la porra. Pero no, me da una profunda tristeza ver cómo una persona que vive así es tan triste, vive amargada. Entonces, eso es lo que nace en mí. Y yo pensaba en cómo Jesús había mirado a Judas, ¿no? Le da el beso de la tradición, pero le dice amigo. Mirad, nunca lo olvidemos. Estos Judas no conocen que esa fuerza que pone en pie, que esa fuerza que nos hace salir victoriosos,
Nada ni nadie la puede parar. Nada ni nadie lo puede parar. Y nunca lo tenemos que olvidar. Con Él todo lo podemos. Como nos dice Pablo en la carta a los Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? En todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Mirad, no olvidemos nunca que viviremos batallas y las viviremos solos, ¿no? Pero solo si ponemos nuestras luchas en sus manos, nuestra vida en sus manos, el que se haga su voluntad en sus manos, en el momento de la dificultad, en el momento del miedo, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, Él es el que combate por nosotros, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta, Él es el que nos hace mantenernos en pie y nos hace salir victoriosos. Y experimentamos, como decía parte de la canción, esa cita de Isaías: si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Fijaos, después de la oración, me he encontrado con una persona que vino a la Pascua este año pasado. Una persona que tuvo una experiencia profunda de dolor, de sufrimiento por un ser muy allegado, que por la enfermedad y la muerte de esa persona, y venía destrozado en la Pascua pasada, ¿no? Y me he encontrado con él y he visto como si quisierais cada uno de vosotros subir aquí, seguro que cada uno tiene una historia de cómo el Señor le ha sacado y le ha rescatado y lo ha levantado, ¿no? Pero se hacía muy palpable en la vida de esta persona, con todo el sufrimiento que vino el año pasado, ver cómo el Señor le había transformado, cómo el Señor había utilizado ese dolor y ese sufrimiento para levantarlo, para salir victorioso, y cómo yo veía en su vida cómo él había experimentado que esa fuerza venía del Señor y cómo durante todo este tiempo él no era el mismo y cómo era el que el Señor lo había levantado, ¿no? Porque lo que decimos aquí, lo que compartimos, lo que vivimos y os compartimos aquí en cada Pascua, esto no es teoría, esto es vida. Entonces, yo no venzo las batallas, Él es el que vence por mí. Cuando nosotros decimos, ánimo, yo he vencido al mundo, que el Señor nos lo dice, tenemos que tener claro, ánimo, Él es el que ha vencido al mundo. Y nosotros salimos vencedores con Él y por Él.